Se cortó la correa de distribución. Ya comprenderán lo que pasó, lo que hay que hacer. Sigan viendo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Motor Renault, 8 válvulas. Bueno, cortó la correa de distribución. Se doblaron, cuanto menos 6 válvulas se doblaron. Así que nada, voy a desarmar. Voy a empezar a sacar la tapa como para que vaya a la rectificadora. Vamos a comenzar por sacar las bujías para llevarla limpia como corresponde. ¿Qué va a hacer? Cuando se rompe, se rompe. Por eso es tan importante siempre hacer el cambio de correa cuando es debido, cada 40, 50.000 kilómetros. Cámbienla, muchachos, porque cuando se corta se complica. Estaba trabajando bien. Vamos a buscar una bateíta. La verdad no preparé ni siquiera el elenco de herramientas a utilizar. Vamos a poner en este tapercito todo lo que vamos sacando para, bueno, después poder hacer un armado tranquilo. Bueno, vamos a necesitar llave o tubo de 10. Bueno, tenemos T. Porque está tan apretado. Vamos a buscar una llavecita. Tabaco de 10, sacamos. Una de 8. Bueno, espero que anden bien, espero que hayan comenzado una excelente semana. Por lo menos no llovió. Pero bueno, hay cuestiones que están un poco atrasadas, como contaba en la charlita de anoche. ¿Qué va a hacer? Me van a ver utilizando un poco las herramientas. Para muchos es obvio. Lo único que quiero hacer es pelar la tapa para mandarla a la rectificadora. Y bueno, que hagan lo que corresponde. Tiene un surtido de tornillos terrible. No corresponde ninguno, o corresponden un par a lo que es originalmente. Pero bueno, ya son motores con sus kilómetros, motores manoseados. Esto es más cómodo hacerlo con un tubo, por supuesto que sí. Lo que pasa es que no lo agarré. A veces uno se quedó en la época que no tenía herramientas y nada, trabaja con las llaves. Pero estamos con la tapa arriba del banco, tampoco es que es un castigo. La posicioné el celular y dije, bueno, vamos a empezar a grabar. Yo generalmente me armo una batea con las herramientas que necesito utilizar. Pero bueno, como diría el amigo Patricio Garay, cualquier cosa, mandamos tiempo. A sacar la tapita de leva.
paso, probamos un poquito las llaves. Muchas dudas sobre llaves Viasoni, bueno, son las que estoy utilizando en este momento. No les digo que están al frente del tablero, porque les mentiría, porque obviamente al frente del tablero va, que va al frente del tablero. Pero, bueno, es una herramientita fiel la Viasoni. Sale la tapita, tengo que sale. Pensé que tenía que recurrir a martillito de goma, del chipote chillón del Chapulín Colorado. Acá tenemos 10 milímetros, no, 11 milímetros. Bueno, motor Renault, 8 válvulas, cortó la correa de distribución, no quedó nada. Se doblaron 6 por lo menos. Así que bueno, acá usando un poco las llaves para hacerle devoluciones a los amigos. Bueno, estoy trabajando con los clásicos, pero también estoy probando Viasoni. Ya, probando. Ya es la segunda y en algunas medidas la tercera toma de contacto que hago con la marca. La verdad, ¿podrían estar al frente del tablero? Sí, podrían. Pero bueno, todos saben que la que va al frente del tablero es... ¿Se ve ahí? Sí, la Baco, ¿qué va a hacer? Es así. Pero que se puede trabajar tranquilamente. Estaba haciendo... como rayó acá. Evidentemente no llegó lubricación arriba en algún momento. O no le han hecho los cambios de aceite, tiempo y forma. Estaba grabando, no sé si lo comenté, estaba grabando desde el momento de que la empecé a desarmar, pero no había puesto modo avión, me sonó el teléfono, se cortó. Ustedes saben que no me gusta que quede en dos partes. Pero bueno, básicamente estaba explicando algunas cuestiones de esto, de mecánica y demás. Bueno, vamos a sacar el corrector. Está con un tornillo de cada pueblo, o sea que este ya visitó varios talleres. Bueno, como todos saben, como dice Patricio, si no está la herramienta indicada, le mandamos a Stilson y se acabó el problema. Llaves Torx o punta Torx. Tenemos un tornillito ahí que lo agarra al árbol. Bueno, espero que hayan comenzado una excelente... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, para mostrarles cómo funciona este extractor de espárragos de la antigua escuela. Quiero que sepan que esta es una tapa de cilindro de un motor Renault 8 válvulas que cortó la correa de distribución. Y bueno, estaba haciendo el video de todo el despiece, pero bueno, no había puesto modo avión y nada. Me sonó el teléfono y se cortó la grabación. Odio que las cosas me queden en dos partes, entonces bueno, desistí de la idea de hacer el video. Ahí lo sacamos, se cayó ahí. Acá. La estoy pelando para llevarla a la rectificadora.
dado que bueno, tiene que ir sin ningún tipo de bulón, ningún tipo de tornillo. Así que le estoy sacando los espárragos del múltiple. Ya saqué la leva, todo era un lindo contenido hasta que me sonó el teléfono. Sin esta herramienta, obviamente se pueden sacar, con tuerca y contra tuerca, se saca, muchachos. Esto en este momento es un lujo. Este ya está gastadito. Es un lujo esta herramienta. Lo que bueno, tiene sus años, es de la marca Ensic y es con los que yo empecé a trabajar. Lo compré, me acuerdo, barato, pero barato por viejo, porque no lo compraba nadie. Y hoy en día para mí es una reliquia. Todavía sigo despuntando el vicio con estas herramientas. Cosa que a mí me encanta utilizar de vez en cuando. Así que nada, para que vean un poquito cómo son también las tareas en el taller, qué sé yo. Les vuelvo a repetir, me hubiese gustado que quede todo el contenido desde el momento que la empecé a desarmar hasta llegar a este punto, pero bueno, en otra ocasión será. No siempre todo sale como uno espera, porque estoy grabando con el teléfono del taller y no lo puedo poner en modo avión por la razón de que si llama alguno, o bueno, estoy esperando un llamado y bueno, se va a encontrar con que no se puede comunicar. Y vieron que yo me pongo a hablar, y por ahí se hace un rato largo. Entonces bueno, ahí tengo un problema. No se me ven las manos, claro. Ahora la vamos a dar vuelta para que vean cómo quedaron las válvulas. Ya desarmé la leva. Las pastillitas con sus correspondientes casquillos. Con esto, bueno, se le da la luz de válvula. Está pegada. A ver si tengo alguna suelta. No quiero renegar tampoco. Con estas pastillitas se le da la luz de válvula. Es un cálculo elemental, pero bueno, que hay que hacer para poder saber qué pastilla va en determinada situación. Bueno, este ya aflojó. Este ya aflojó, así que le vamos a dar intervención a una pinza de presión para terminar de sacarlo. Porque toca con el otro, con el de al lado. También lo podíamos sacar con una picolor, una pinza común. Yo agarré lo primero que tenía a mano, sinceramente. Y si no, como dice el amigo Patricio Garay, le mandamos Stilson. Le mandamos Stilson a todos. Yo en una época lo sacaba con la Stilson también. Ahora
a modo joda, vamos a ver si puedo sacar el que queda con la Stilson. Vamos a probar la mordida de la Stilson Jade, a ver qué onda. Estaba viendo si se ve algo, porque posicioné en un lugar medio pensando, pero después cuando sonó el teléfono me desmaterialicé por no tener el contenido completo y bueno, Patricio, te comento que además de vías de ferrocarril con la Stilson se puede sacar espárragos. Yo te había comentado que usaba para todo. No lo vamos a agarrar tan arriba porque esto después hay que armarlo otra vez. Pero ahí ya lo tenemos. Las distintas alternativas para sacar espárragos. Con la herramienta, con una Stilson, con una pinza de presión. Y si no tienen ninguna de estas opciones, porque los agarró en un lugar donde están sin herramientas, o no llevaron las herramientas indicadas, adecuadas, con tuerca y contratuerca lo pueden sacar tranquilamente, muchachos. Este que es un poquito más de diámetro. Vamos a hacer que la herramienta se trabe. Una vez que la herramienta se traba, le damos carga, patina un poquito. Ahí ya lo tenemos bien calzadito. A ver si ahí se ve. Está clavado de verdad el asunto. Me manché todo. No es nada que no haya pasado antes. ¿Cómo patina? Es muy acerado el tipo. Le tengo que pegar una calentadita con la pistola de calor para no renegar con esto, porque no tiene sentido, verdaderamente. A ver si con el método Patricio sale. Cosa que no creo. Bueno. Presionar nuevamente. ¿Qué nos queda de este lado? Salió la base del termostato. Acá nos quedan dos esparraguitos como para sacar.
sacar el otro espárrago gordo. Y ya los dejo, muchachos. Acá, cuando... Bueno, capaz que lo suba en 2 partes, porque me da lástima que se pierda el contenido. Pero les estaba mostrando las bancaditas del árbol de leva, como en algún momento se han quedado sin lubricación o con algún resto de metal. Y bueno, obviamente se han rayado. Eso lo que ocasiona es la pérdida de fugas de la presión de aceite. Un poquito de registro y ahí ya lo sacamos listo. Bueno, gente, ahí queda la tapa peladita. Vamos a ver si sacamos 2 casquillos, 2 pastillitas que nos quedaron, una. Dos. Y vamos a sacar el sombrerito. Largo el aceite. Esto obviamente no lo ordeno porque va todo nuevo. Hay que cambiar todas las válvulas, cambian todas las alturas y obviamente lleva otra luz. Así que bueno, gente, les mando un saludo, video cortito, con frustración porque me hubiese gustado que quede completo, pero más que nada para saludarlos, desearles un excelente comienzo de semana. Así que nada, invitarlos también a otra charlita, seguramente desde acá, desde el taller, en breve. No sé cuánto tardará en subirse este mini video, pero bueno, es temprano. Ahí queda la tapa pelada. Habría que desarmarle las válvulas, pero se va a encargar el tapero, así que les mando un saludo, espero que sigan bien y